¿Qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia en el estudio de Carlos Mendoza y esta vez sí estamos grabando con Carlos Mendoza. Y eso que lo hemos postergado varias veces, o sea, no es la Sí, primera vez. Amigo, bienvenido al podcast por segunda vez, al podcast en general y por primera vez al podcast en video. sí, es cierto. No, gracias, amigo. Yo contento de que me invites, ¿no? Pensé que en esta oportunidad tampoco me ibas a invitar, pero gracias por considerarme. Mira, el equipo que está atrás, el gran equipo que tenemos de Se Mala ha reducido Influencia. tu equipo, loco. Sí, es que uno Mm. no, bueno, es parte Se de han también. reducido personal, pero has aumentado equipos. Es que ese te iba a decir. Lo que le pagabas al personal Hemos ahora invertido se en fue equipos. a... Sale más barato, bro. O sea, la interfaz no me cobra comida. Pero, no, es Saludos para Capa. Gerard Saludos para Pacapa, Capa. que debe estar viendo el episodio porque siempre está pendiente Sí. de los cambios que hay. Vacúnate, amigo. Pero, no, con Carlos veníamos conversando que obviamente queríamos grabar contigo y este viaje fue exclusivamente para grabar contigo. No digas eso, porque ya grabaste con Leo de Paz Sí, hace pero un él no par era de el días. primero. Ah, Él no ya. era el primero en la lista y tú sabes. Solo que lo Ya. postergamos el tuyo. Bueno, Porque salimos con la sea gente. como sea, estoy contento. Me gusta conversar contigo en estos espacios. Y siempre compartimos y se aprende un montón de ti. Ujú. Fuiste el primer invitado al podcast. No el primer episodio, pero sí el primer invitado al podcast. Que grabaste con un celular el audio. Con un celular, de Allá una en gama Trujillo. mucho menor que esta. Ujú. Y, ¿Y sigue colgado ese episodio en Spotify? claro, sí, todos los episodios de Spotify están colgados. Buenísimo. Pensamos en un momento en publicarlos también en YouTube, solo audio, y ponerle una imagen o algo, ¿no? Con Capa lo analizamos un momento. Pero no lo hicimos, es probable que, lo contamos un poco, vamos a abrir un par de canales más Ujú. Ay, de ay, ay. YouTube y posiblemente ahí empiece a lanzar otras cositas y quiero meter también ahí algunos de los episodios que están en audio, porque hay gente que me pregunta por Spotify y no los puede escuchar. Mm. Entonces YouTube siempre va a ser la opción más viable. Pero ahí está el episodio que grabamos contigo de más de una hora. Ujú. Fue contigo con quien iniciamos el formato de más de una hora y de ahí no hemos podido bajar. Pero ha ido bien. Hubo mucha gente a la que le gustó el episodio. O sea, es de los episodios más vistos también porque es uno de los primeros Mm. y que se ha escuchado en muchas partes del mundo y eso alegra un montón. Qué bueno, a mí también me alegra mucho. Amigo, me gusta tu polo y me gustan todos tus polos porque siempre tienen curiosidades. Ujú. Y de eso vamos a hablar también un poco en el episodio. ¿De curiosidades? De algunas curiosidades que hay dentro de nuestra cultura evangélica cristiana en el Perú. Vamos a hablar un poco de nuestro país. Y hablando de las curiosidades, contigo hablábamos siempre el tema de la cultura, de cómo un cristiano debería involucrarse dentro de su cultura y no dejar de lado Ujú. a las personas que ya existen dentro de la cultura. Una vez me acuerdo que tú me comentaste que siempre estamos pensando en el misionero que se va fuera del país y se va a una tribu, a un lugar no alcanzado, Ujú. pero nos olvidamos de las tribus que existen dentro de la ciudad. Tú has trabajado un buen tiempo con tribus urbanas. Ujú. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, hubo una época donde se hablaba mucho de tribus urbanas, ¿no? Que era como en las ciudades habitaban grupos cerrados específicos de personas que compartían ideas, que compartían formas de vestir, expresiones artísticas, ¿no? Música, em, y que para entrar a ellos no era tan sencillo, ¿no? Claro. Y uno utilizaba sus mismos lenguajes, sus códigos, pero hoy ya no es tan así. O sea, ya hablar de tribus urbanas Ha en cambiado. el 2022 en el mundo ya creería que ya no es el principal desafío de la iglesia. Se puede hablar de tribus urbanas, pero como parte de un proceso que desembocó en cómo es la cultura joven hoy, ¿no? Claro. Más ecléptica. Tal vez ya no están marcadas esas diferencias. Ahora ya todo es... El que era metalero, hoy es metalero, fotógrafo, vegano, cinéfilo y tiene gatitos, ¿no? O tiene un pug. O tiene pug, ¿no? Y acá foto de Jonás. Hoy el que era emo ya Ahora es doctor. ahora es doctor. El tren de TikTok, ¿viste? Sí, sí lo he visto, Sí. lo he visto. Sí. Pero pienso que los desafíos ahora son más culturales y filosóficos. Ya. Lo que piensa la iglesia llega a muchos sectores y es eficaz y las iglesias siguen creciendo,
pero hay una desconexión con los jóvenes. Con la generación. Con la nueva generación, sí. Hablemos de gente de 15 a 35 años, ¿no? Ese grupo. Hablamos de Perú, cifras. Una iglesia promedio de, no sé, de 200 personas. ¿El grupo de jóvenes de cuánto será? ¿40, 30, 50? Claro. Difícilmente es la mitad, Sí. ¿no? Generalmente el grupo de jóvenes es pequeño. Si hay una iglesia así, que conocemos por ahí una que otra, son excepciones. Son excepciones, dentro exacto. de una gama amplia de iglesias. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los jóvenes menores de 35 años en una iglesia son el 25%, 20%, 30%, Sí. 15%, dependiendo de la iglesia, ¿no? En el Perú, la mitad de la población son jóvenes. Ya. O sea al de menos los- el 50% son de los- menores de 35 años. Más de 30 millones de habitantes, dices que como 15 millones son Sí, jóvenes. menores de 35 años. Y eso con los años la tendencia es a reducirse, ¿no? Porque como los jóvenes ya no están teniendo tantos hijos como la generación Ya anterior. no se están comprometiendo con nada. Claro, entonces, al no querer tener hijos, la población joven se va a ir reduciendo. O sea, este es el momento para tener un ministerio que trabaje con jóvenes. Ya. Con los años eso vas a tener un menor público, ¿no? Pero lo que iba es que sí, en la población, la mitad de la gente son jóvenes. En la población del Perú, hablando, la población de la iglesia debería ser también el 50%. O sea, Claro. la iglesia debería reflejar la demografía del país, ¿no? Pero no es así. Entonces, claramente en el Perú hay una desconexión con los jóvenes. Esto lo conversábamos con Alex San Pedro allá en el CIMA de 2020. Sí. En un almuerzo él estaba así, los latinos se jactan de tener iglesias grandes, pero la verdad es que hay desconexión. O sea, hablábamos de eso. Básicamente estoy citando lo que él dijo, ¿no? Ya. Sobre la desproporción, y tiene sentido, ¿no? Tiene mucho sentido de que realmente en Perú y en el mundo hay una desconexión entre la iglesia y la cultura joven. Y creo que por ahí van los desafíos, ¿no? Porque ya no es tanto que consideran a la iglesia un lugar simplemente irrelevante o algo así, ¿no? O aburrido, o ya no hay tantos esos prejuicios. Claro, ya Ahora, se ha mejorado ese aspecto. Sí, porque nuestras iglesias ahora tienen más recursos, tienen redes sociales bonitas, tienen bonita música, ¿no? No es como en los 70s, 80s que tal vez Era más complicado. hablar de producción en la iglesia no existía la palabra producción de un culto, ¿no? Y tampoco era bien visto. Claro. Pero hoy, ¿cuáles son las críticas hacia la iglesia? Que son homofóbicos, que lo hacen por dinero, que son unos hipócritas, ¿no? Que realmente la iglesia no parece una organización espiritual, sino que la oficina del pastor parece más la oficina de un abogado que la oficina de una persona, de un guía espiritual. Entonces, es otra época, son otros desafíos. Y sigue habiendo la necesidad de más iglesias, las iglesias que ya están, ¿no? Ujú. Funcionan, son eficaces, siguen creciendo, pero hay ese sector joven, inconforme, inquieto, activistas, pero no saben a qué quieren ser activistas. Quieren cambiar todo, pero al mismo tiempo no saben qué quieren cambiar. Lleno de contradicciones y un montón de cosas, ¿no? Todo es atractivo, menos el cristianismo. Y ahí es donde tal vez tenemos que pensar en cómo alcanzar y acercarnos y comunicarnos y tender puentes a esas nuevas generaciones. Quizás lo que falta es esta parte de la comunicación. No solamente tener un buen comunicador, alguien que exprese bien un mensaje, sino que dentro de la comunicación que podemos dar, tener una respuesta contundente a la necesidad de la juventud. Tú lo decías, ¿no? Hace un tiempo las tribus urbanas que se formaban eran representativas por cosas físicas, visuales, ¿no? O sea, la forma de vestirse, la música que escuchabas. Ahorita ya estas cosas ya no son extrañas. Incluso el otro día estaba viendo un cortometraje acerca de los nerds. Ser nerd en los años 80, 90 era lo peor, la peor forma que se te podía etiquetar dentro del colegio o la universidad. Ahora todo el mundo es nerd. O sea, ahora todo el mundo
le gusta leer y no lo esconde. Todo el mundo le gusta ver, no sé, ver cierto tipo de películas y no lo esconde. Le gustan las computadoras y no lo esconde. O sea, ha cambiado un montón el tema que tú dices de las tribus urbanas. Ya no es tanto una necesidad latente. Ahora lo importante es cómo alcanzar a las generaciones que están, a las que todavía nos quedan, porque nos va a pasar en unos años lo que ocurre en Europa, ¿no? La población joven es mínima o no está en Europa. O sea, salen del país y vuelven ya siendo mayores a Europa, ¿no? A disfrutar lo que pudieron haber ganado económicamente. Y es a lo que apunta también América Latina, ¿no? En un momento convertirnos en lo mismo que está pasando en Europa y obviamente es la misma probabilidad de que la iglesia le pase lo mismo que en Europa, ¿no? O sea, iglesias vacías, gente que no quiere la iglesia. Creo que de repente lo más importante es el tema de la comunicación y el sustento que podamos dar, las respuestas claras y contundentes, ¿no? ¿Por qué crees que todavía no entiende la iglesia esto? ¿Por qué la iglesia aún no tiene esas respuestas contundentes o la gran mayoría de iglesias? Sí. La conversión de una persona, la última palabra la tiene el Espíritu Santo, ¿no? Ya. O sea, tú puedes, no es tan metodológico, ¿no? O sea, no es que haces esto y la gente se convierte, ¿no? Al final el Espíritu Santo es el que va a obrar. Tú puedes ser extremadamente conservador en tus formas y usar el evangelismo tradicional de hace 50 años y Dios obrar en los corazones y convertirse. Creo que va un tema más allá de las formas, ¿no? Y va más allá de las respuestas también. Porque tú puedes ganar la discusión sobre un tema y perder a las personas, ¿no? Tú puedes ganar el argumento con buena preparación, pero tendemos a alejar más a las personas, ¿no? Yo creo que uno de los primeros desafíos es que las personas nos quieran escuchar. Lo que es el San Pedro, ¿no? Ganarse el derecho a ser escuchado. Ganarse el derecho a ser escuchado, sí. Entonces, automáticamente cuando dices ser cristiano ya hay un estereotipo sobre... Hay un... Sí, hay un rechazo, Sí. hay un... sobre todo en las generaciones jóvenes, en las generaciones jóvenes con una mentalidad más secular, con una mentalidad ya más global. Sí. Entonces... creo que una de las claves ahí es tener una buena relación y mostrar que realmente tu acercamiento no es un proselitismo religioso, Claro. sino es que realmente los quieres, los amas, los valoras y los respetas. Y respetas las diferencias y respetas la diversidad de ideas. Y eso no tiene nada que ver con negociar tus principios y nada, porque si tú das respeto y respetas a las personas, automáticamente ganas respeto también. Y hay 20.000 historias, ¿no? O sea, tú puedes tener cercanía, ganarte el cariño y el respeto de gente que está muy herida y muy decepcionada de la iglesia. Caso la comunidad LGTBI, ¿no? O sea, o ateos muy radicales. Si tú realmente les muestras que los quieres, los respetas, los valoras y que hay congruencia entre lo que dices y lo que haces, yo creo que te ganas el derecho de ser escuchado. Entonces ese pienso que es el primer punto de partida, ¿no? Ahora, cuando eres escuchado, ¿qué dices? ¿No? Yo me acuerdo, hay una canción de hace algunos años, no me acuerdo quién la cantaba, creo que Juan Carlos Alvarado, ¿no? Ya. Que decía, la tengo, ¿te acuerdas? Sí. La unción está sobre mí. Juan Carlos No Alvarado. la entiendo, pero la tengo. Ya. Decía, no la entiendo. O sea, es como, para mí es una apología a alejarnos de la intelectualidad, de entender lo que es el cristianismo y nuestra experiencia cristiana y todo lo que vivimos y todo eso, ¿no? Entonces ya, nos escuchan. ¿Qué decimos? La gente hoy, sobre todo la gente joven, tiene acceso a mucha información. Tal vez no la profundiza, pero tiene speech ya Y estructurados. claro, ya ya estructurados marcados. para no, esto no es así, esto es así, Cosas porque así. compartibles tienen. Exacto. Cosas así, tweets memorizados, ¿no? ¿Cómo las respondemos? Primero, conocemos las preguntas que tiene la gente. Y para eso, para conocer las preguntas hay que estar involucrado en
en la cultura, en lo que la gente piensa, cuáles son sus... Y de esa manera responder a través del Evangelio, ¿no? El Evangelio responde a todas las preguntas del ser humano. El ser humano realmente necesita escucharlo, pero si nosotros no sabemos cuáles son esas inquietudes, esas luchas, el por qué piensan así, el por qué actúan así, ¿no? En el fondo todo lo que hacen es por un profundo vacío de Dios, ¿no? Alguien dijo así, no recuerdo quién, cuando un hombre va a un prostíbulo, en el fondo ese hombre está buscando a Dios. Ok. Porque realmente la gente en sus placeres, en sus luchas, busca llenar un vacío que tiene. Ujú. Que solo va a encontrar respuesta en el Evangelio Claro. y Dios obrando en quien quiera obrar, ¿no? Pero somos una generación cristiana muy superficial. O sea, esta generación es la que tiene más acceso a información, más acceso a libros, más acceso a muchas cosas, pero la que menos lee, la que menos versículos sabe de memoria. Yo sé que hay un despertar en algunos grupos a estudiar, a prepararse, a leer, ¿no? Pero todavía seguimos siendo una generación sin un fundamento sólido, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. O sea, tú Sí. comparas cristianos tal vez de otras tradiciones o países con iglesias de una tradición protestante más sólida, hasta un cristiano alejado puede tener más Más fundamento que un preparación, como cristiano dices. activo en Latinoamérica, ¿no? Y en la En actualidad. Hispanoamérica, diría, ¿no? Entonces ese es un desafío, ¿no? Porque tenemos que predicar el Evangelio, conocemos el Evangelio, tenemos que responder, tenemos que tener una cosmovisión cristiana. ¿Cómo está nuestra cosmovisión cristiana? ¿Realmente nuestro nivel de conversación responde a la cosmovisión secular y podemos realmente tener claro todo lo que existe según la palabra de Dios? Ese es un desafío. Sí. Ese es un desafío. Un amigo que servía acá en Perú, que no era de Brasil, una vez compartió una publicación en Facebook, y que él fue a una iglesia donde la gente era muy efusiva en la alabanza, la gente saltaba y todo. Y entonces, muchas veces eso se toma por pasión por Dios, ¿no? Ujú. Qué generación apasionada, qué generación extravagante, efusiva, no radical. Hora de la prédica, o sea, una generación, estos mismos muchachos que en la alabanza estaban así, ¿no? Todos efusivos, claramente desde el inicio de la prédica no tenían la más mínima disposición de hacer un esfuerzo por concentrarse y escuchar atentamente lo que este predicador, pastor, tenía para compartir. Ahora, yo entiendo que tal vez hay predicadores que son somníferos, ¿no? Pero no es el caso. Era un predicador muy bueno, era joven, inteligente, interesante, buen comunicador, pero realmente eh, en ese grupo era un grupo que no tenía esa reverencia a lo que sucedía ahí, una exposición de la palabra de Dios, una exposición fuerte, profunda, bien comunicada y todo eso, ¿no? Entonces realmente ahí vemos de que nuestros conceptos de pasión, de efusividad, hay que tal vez revisarlos, ¿no? Y él dijo, y él compartió en sus redes algo así, como decimos que tenemos una generación apasionada, pero en realidad tenemos la generación más irrelevante de la historia, perdón, no irrelevante, irreverente de la historia del cristianismo. Eh, la generación que sabe menos de Biblia. Es como cuando critican a Greta por su activismo Ujú. ecológico, ¿no? Le dicen, ¿no? Somos la generación que va a cambiar las cosas y le responden, oye, tu generación no sabe si son chicos o chicas, ¿no? Le dicen cosas así como para Claro. bajársela, ¿no? Hay algo parecido con nosotros los cristianos, de que es como que decimos ser la generación más efusiva pero somos la generación que sabe menos versos bíblicos de memoria y que sabe menos de historia de iglesia y que una generación ligerita, ¿no? Ahora, yo, yo soy bien crítico, ¿no? Yo no quiero decir que todo está mal. Yo creo que realmente hay una generación que está haciendo cosas y cada vez más y todo eso. Pero al mismo tiempo, hay desafíos. Yo creo que uno de esos desafíos es que necesitamos prepararnos más. Necesitamos más líderes que estén entrenados no solo en metodología,
no solo en cómo hacer las cosas, no solo en cómo producir un buen culto, una bonita experiencia, sino personas que realmente conozcan el Evangelio, que realmente puedan agarrar la Biblia, interpretarla y hacer un buen mensaje con profundidad y al mismo tiempo con una buena comunicación y todo eso. Es un desafío, pero creo que tenemos que hablar más de eso. Claro. Sí. Lo hemos conversado contigo, con Rolly antes, ¿no? Hay mucho, bueno, que quizás no ahorita, quizás se está corrigiendo y se pueda corregir más. Uh-huh. Pero años atrás, los que, me cuesta decir esto porque sé que alguien se puede sentir identificado que estoy hablando específicamente de alguien. Pero hay gente que se levantó como pastor entre los años 90 y los principios de los 2000, muchas de estas personas que sienten un llamado de parte de Dios y sienten una confirmación en oración y todo lo demás, deciden abrir una iglesia o establecerse como pastores o incluso otros pastores ordenándolos a ellos sin el requisito de haberse preparado o estudiado en un seminario bíblico. ¿No? Y esto es algo que digo no ahora, no estoy seguro si te sigue ocurriendo esto, me parece que menos, de verdad, me parece, al menos en el ámbito en el que yo estoy, me parece que es menos, pero sí se nota que muchos que se levantaron antes, digo, es difícil decirlo, pero no están preparados. ¿Y dónde te das cuenta? O sea, no me doy cuenta solamente en el que es el pastor, me doy cuenta en la gente que está a su alrededor. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando tú haces una pregunta profunda, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hablamos de salvación, hablamos de por qué la escritura es irrefutable, y la respuesta de las personas, o de líderes incluso, es, lo que acabas de decir hace un rato, no tienes que entender la Biblia. O sea, a Dios no se le estudia, ¿no? O sea, lo escuché recién hace un par de semanas en una reunión. A Dios no se le estudia, a Dios se le obedece, ¿no? O sea, argumentos así, digo, me da pena decirlo, pero cuando yo escucho a alguien así, tú ya sabes o puedes de alguna forma calificar a la persona si es que vas a poder tener una conversación bíblica y profunda con ellos, si vas a poder incluso yo aprender de ellos, que me gusta mucho escuchar a gente como tú de repente que está bastante preparada, gente como Rolando, que me gusta andar cerca de ustedes porque sé que voy a aprender un montón. Digo, ok, esta persona tristemente no tiene mucho que aportar, porque si viene un adolescente, un joven, alguien de esta generación con tanta información, como decías tú, con tanta gama de conocimiento y de filosofías y de tendencias y de ideologías que existen, viene y le pregunta algo, es lo que va a decir, no te preocupes, Dios te lo va a revelar. O sea, esas son las respuestas. Pero te digo, yo espero y me parece que ahora es menos, y como dices tú, se debe hablar más de esto para que sea menos este tipo de respuestas equivocadas. O sea, lo he mencionado creo que en otros podcasts antes. Una vez pregunté algo y lo que me respondieron fue, mi pastor me enseñó así. O sea, no puedes responder así porque a la persona que le estás respondiendo así, o sea, entonces le creo a tu pastor, ¿no? O sea, ¿qué me asegura a mí que tu pastor no esté equivocado? ¿Qué me asegura a mí que lo que tú me estás diciendo no es cierto? O sea, de verdad, tu fe está cimentada solamente en lo que te dijo tu pastor, ¿no? No, pareciese que no hubiese una relación personal o que no hubiésemos tomado el tiempo de verdaderamente entender lo que la palabra dice. Ahora, me llamó mucho la atención lo que dijiste hace un rato, ¿no? De la poca reverencia que hay dentro de los cultos, ¿no? Que son cultos para el Señor, para escuchar la palabra. No solo en los cultos, ¿no? Sino en la expresión del cristianismo moderno. También en los cultos, claro, ¿no? Pero en las reuniones, en la vida... Gente está mitad acá y mitad ahí. Sí, ¿qué tanto el hábito de desconectarse, ¿no? O sea, cuando tienes tus tiempos con Dios a solas, preparas un ambiente, te apartas, te alejas. Menos. Yo creo que es necesario esa desconexión, ¿no? Sí, entonces me refería más a eso, también en los cultos, ¿no? De que a veces ya uno va al culto sin la actitud correcta, tal vez, ¿no? Obviamente, yo quiero aclarar eso, suena generalización, no es generalización, o sea, no podemos decir todos son así, o sea, pero creo que sí es algo que se ve y que no debería verse, o debería verse menos, o se ve demasiado más frecuente de lo que quisiéramos. Sabemos que la iglesia es imperfecta, siempre lo va a ser. Todas las iglesias estamos en proceso de mejorar, de madurar. No existe la iglesia que tenga todos los dones, que tenga todos los ministerios, que pueda llegar a todos, no existe. Sí.
¿no? Entonces, cuando tú estás dentro de la iglesia, así sea la iglesia más referente, siempre vas a encontrar cosas para mejorar, para cambiar, para corregir, para adaptar. Es normal, es bueno, porque es parte del proceso del crecimiento natural, ¿no? Pero sí creo que la palabra reverencia es algo que hay que hablar, ¿no? Sí, eso es lo que te quería preguntar. O sea, yo entiendo lo que tú dices, o sea, no solo es en el culto, no es general, es con el cristianismo, con la fe que decimos tener. Pero ¿por dónde crees que viene el inconveniente? ¿Por dónde crees que inicia el problema? ¿Por la generación tan saturada de información y de tecnología y de todo lo que existe ahorita? ¿O del liderazgo de repente que no ha sabido también impartir de forma correcta esta reverencia? Mira, difícilmente yo te podría decir esto es causado por esto. Yo tengo mis sospechas. O sea, y lo conversamos con personas y podemos decir, yo creo que esto que sucede es porque en algún momento hicimos esto. Okay. Yo creo que endiosamos mucho el liderazgo secular, en el sentido de el liderazgo así moderno, organizacional. Y también creo que endiosamos los métodos, las formas, ¿no? Ya. Yo creo que por ahí, en mi opinión, porque a veces las reuniones de planificación son más metodológicas que de contenido. Claro. Y muchas veces los directores creativos son comunicadores de carrera, pero sin una formación. Son buenos comunicadores y hacen cosas lindas, y el contenido no están preparados. O sea, su nivel de preparación como comunicadores es este, pero su nivel de Biblia es este, ¿no? Entonces vas a tener lindos cultos, lindas cosas, pero sin una profundidad necesaria, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa. Ahora, yo conozco iglesias muy lindas y muy profundas también. Yo conozco iglesias, pero por ejemplo, si me van a escoger, yo prefiero una iglesia tal vez un poquito más densa, pero con un contenido más bíblico, más centrado, más profundo y todo eso. Pero no es el común denominador, pues, ¿no? No es O sea, la gente no necesariamente está buscando un contenido más profundo. Si mucha gente gente nueva desconoce. Mucha gente se cambia de iglesia no por lo que se predica en ese púlpito, sino se cambian de iglesia solo porque en la otra iglesia hay gente más bacán. O hay más gente. O hay más gente y es más bonita Sí. la experiencia, ¿no? Exacto. Es que la experiencia es lo que se está buscando, ¿no? O sea, no se está buscando a Dios, se está buscando a la iglesia. O sea, se está buscando a la comunidad. Sí. Sí. Que no está, ahora, creo que no sea lo que esté mal. Ahora, claro, porque al mismo tiempo yo creo Exacto. que la iglesia debería ser una comunidad atrayente, atractiva, que es un lugar donde yo quiero estar ahí, se quieren, se cuidan, se aman, se respetan, se valoran, se ayudan. Si se pelean, se reconcilian. Si se hieren, se piden perdón. O sea, ¿quién no quisiera ser parte de una comunidad así? Exacto. ¿No? Entonces, pero tampoco es solo comunidad. Eso. Porque, o sea, tú vas a encontrar movimientos de jóvenes muy unidos que se quieren, que se cuidan, que se aman, se respetan, se valoran y todo eso, ¿no? O sea, tú puedes hacer todo eso sin Dios. O sea, tú puedes crear una experiencia linda sin Dios. Sí. Tú puedes hacer muchas cosas sin Dios, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia? El evangelio es predicado en ese lugar. El evangelio como es, tal cual. Centrado en la gloria de Dios, centrado en Cristo. Creo que esos son los desafíos. Esos son los desafíos, ¿no? Y amar la cultura, amar a la gente, amar a qué piensa, cómo les puedo ayudar. Me parece que fue Tim Keller el que dijo, un plantador de iglesias, y yo diría también un pastor, un líder, un plantador de iglesias tiene que ser culturalmente omnívoro. O sea, tú tienes que estar ahí pendiente de lo que está a tu alrededor, porque esas son las personas a las que tú quieres alcanzar con el evangelio y desarrollar tus estrategias para comunicar el evangelio de una manera eficaz, ¿no? Ahora, si no tienes nada que comunicar, ahí está el problema, ¿no? Porque puede ser muy estratégico, pero comunicando verdades incompletas. Yo tengo una pregunta. Bueno, es algo que yo
vengo pensando hace un buen tiempo. ¿Y por qué? Porque he escuchado mucho esto de pastores, ¿no? Que tienen no sé el límite, quisiera entender yo el límite o hasta qué punto es correcto o incorrecto, ¿no? Cuando se dice que el Espíritu nos va a revelar la palabra y solo necesito leer la Biblia y que el Espíritu me revele lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué lo pregunto? Así han nacido sectas. O sea, muchas sectas han nacido así porque han recibido una revelación de la palabra, ¿no? Yo entiendo que también se refieren o se quieren referir a que les va a ayudar a entender, a interpretar, pero sin una correcta, sin algo académicamente correcto que los haya llevado ellos a un estudio de esta palabra, eso es prácticamente imposible, ¿no? Yo no puedo coger un libro de, no sé, de física avanzada y decir, Señor Espíritu, revélame cómo lo entiendo, ¿no? O sea, ¿por qué se ha dado tanto esto? Es por la pasión de la que tú hablas al inicio que aparentemente se nota, o ¿qué podemos hacer? O sea, a mí sí me hace mucho ruido esta parte. Sí. Un profesor del seminario dijo algo que a mí me gustó. Me dijo así, la Biblia hay que leerla como lees cualquier libro. O sea, si tú tienes un libro de texto de tu universidad, de tu carrera, lo vas a leer, lo vas a estudiar, lo vas a profundizar, vas a resaltar o sea, lo vas a leer como lees cualquier otro libro. Pero al mismo tiempo, la Biblia tú tienes que leerla como ningún otro libro. Para leer tu libro de tu carrera, tú no le pides a Dios que te revele lo que está ahí. Claro. ¿Me entiendes? O sea, la Biblia hay que leerla como un libro espiritual y también como un libro, ¿no? Entonces, a la Biblia tú la vas a leer y te vas a acercar, así como te acercas a Don Quijote de la Mancha. Pero lo que hace la diferencia es que con la Biblia tú tienes que acercarte también pidiéndole a Dios que te ayude a entender lo que está escrito ahí, ¿no? Y creo que esas dos partes conviven, ¿no? La parte, o sea, el exégesis es una herramienta, ¿no? O sea, tú haces exégesis de la Biblia, pero también haces exégesis de otros libros antiguos también, ¿no? Tratando de traer lo que escribió X autor ¿no? Es una disciplina. Cómo interpretar un escrito, ¿no? Los abogados me parece que utilizan bastante la exégesis, no cómo interpretar un contrato de otra época, ¿no? O sea, una constitución escrita hace no sé cuántos años atrás, en otro contexto y con otras palabras y todo eso. Nosotros tenemos en el Perú problemas por mala interpretación de nuestra constitución, ¿no? Entonces, con la Biblia es igual, hay que entenderla mentalmente, académicamente, ¿no? Pero también hay que entenderla espiritualmente. Y Dios ahí te muestra y te hace ver, entender, y te llena de convicción, y te llena de fe, y te transforma, y todo eso, ¿no? Creo que ahí es la diferencia, hace totalmente el Espíritu Santo, ¿no? O sea, cuando lees algo y realmente te llenas de convicción y dices, esto me ha llenado de ánimo, de entusiasmo, de desafío, me ha confrontado. Creo que va por ahí, ¿no? Va por ahí. Hay pasajes que uno los lee y realmente tú sientes que hay transformación dentro, ¿no? Que no pasa con ningún otro libro que tú lees. Tal vez hay libros que te ayudan a formar tus disciplinas, a tener buenos hábitos, que está todo bien, ¿no? Pero esa transformación interna del corazón que experimentamos a través de la Escritura, solo el cristiano lo entiende cuando lo vive, ¿no? Claro. No me refiero tanto a la parte de uno entender y creer en el Señor a través de la lectura de la palabra, sino porque nacen textos fuera de contexto y de gente que realmente se ha convertido, o sea, de gente que realmente busca al Señor, quiere buscar al Señor, pero por una mala interpretación o un poco conocimiento de la interpretación de la palabra, terminan enseñando textos fuera de contexto o utilizando textos, convirtiéndonos en cliché, anclándonos en sus iglesias y haciendo de esto una teología, ¿no? O sea, ¿cómo ayudamos a que esto disminuya? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo evitamos? Bueno, todo nueva revelación, entre comillas, nueva revelación, tiene que pasar el filtro de las Escrituras, ¿no? Si, por ejemplo, tú quieres, en tu iglesia, sientes que Dios te está llevando hacia tal dirección, esa nueva dirección tiene que pasar por el filtro de las Escrituras. Martín Lutero, él decía, todo milagro que no encaje con las Escrituras tiene que ser rechazado
automáticamente. Así haga llover milagros todos los días. Pues, Decía así. O sea, si tú ves algo que no encaja con lo que está escrito, hay que rechazarlo, ¿no? Ahora, la historia de la iglesia ha tenido ciertas herramientas que han ayudado a centrarnos. Las confesiones de fe, los catecismos, los credos, ¿no? Entonces, eso ha ayudado a centrarnos. Alguien se está desviando, ¿no? Ahora, a mí me gusta hablar de confesiones de fe, catecismos, credos, es una conversación más amplia. más amplia, ¿no? Vale mencionar, aunque Sí, al menos alguien dijo así, la Biblia es la palabra de Dios, Ujú. y la confesión de fe es la palabra de la iglesia. Y es importante como iglesia ponernos de acuerdo, en esto creemos. Claro. Y si alguien no cree en esto, está invitado a amablemente retirarse. O, si tú quieres ser parte de esta comunidad, estás llamado a... Tal vez hay cosas que No vas a coincidir. no vas a coincidir, cosas no centrales de la fe cristiana, ¿no? Periférica. Cosas periféricas, cosas secundarias. Pero tú vas a someterte a lo que esta iglesia enseña y cree. Claro. Y Si decides profesa, quedarte, claro. te sometes a respetar Ujú. la confesión de fe que A existe. buscar la unidad, porque Exacto. de hecho la confesión de fe lo que busca es unidad. Un consenso, Claro. ¿no? Entonces, hay iglesias aconfesionales o iglesias que son aconfesionales pero no saben que son aconfesionales. Es que no conocen tampoco el Claro. término. Y es peligroso, pues, ¿no? Porque no es malo, ¿ya? Porque yo conozco iglesias sin confesión muy bíblicas. Claro. Yo conozco iglesias que no son históricas, que son independientes, modernas y todo, y muy bíblicas. Tampoco que la confesión es algo que te garantiza tener Claro. una iglesia sana. Yo conozco iglesias confesionales que tienen una confesión que parece que la confesión está por encima de la Biblia. Y eso también es un exceso, un error, ¿no? Pero yo sí creo que las confesiones de fe en la historia de la iglesia y en el presente han ayudado Ya. mucho a mantener unidad, el cuidado y todo eso. Creo que es algo que se debería rescatar. La membresía en la iglesia, por ejemplo. Sí, ¿no? eso Eso es cosa otro me tema hubiese que también hay encantado, de verdad, que... tener más tiempo para Mm. hablar acerca de la membresía de la iglesia, ¿no? Ujú. Porque iniciaste hablando un poco de eso también, de por qué uno se cambia de iglesia, por qué uno se mueve. Ujú. Y gente, o sea, la población más joven, incluyéndonos a nosotros, dijiste tú, ¿no? El rango ahorita de 15 a 35 años, o menos de repente, desconoce qué es una confesión de fe. Si tu iglesia no es una iglesia histórica, no sabes realmente, nunca escuchaste una confesión, qué es una confesión de fe, porque dentro de tu iglesia nunca se habló de una confesión de fe. Ujú. Y por lo mismo, desconocen mucho que es una membresía de la iglesia, ¿no? Ujú. Ahorita el término membresía lo van a asociar rápidamente a suscripción, Ujú. porque hay realmente... Tu Netflix, a tu sí, Netflix. porque hay Netflix, porque hay Spotify, porque es algo que vamos a vincular mentalmente rápido, ¿no? Y de alguna forma funciona así, de alguna manera, pero hay términos y condiciones que tienes que aceptar para tener una membresía dentro de una iglesia, ¿no? Ujú. Ahora, estos conceptos se desconocen, ¿no? Hay muchos conceptos que se desconocen y hay muchas cosas que a mí me ha ocurrido dentro de la iglesia, gente mayor que escucha ciertos términos, empieza a asustarse y a creer que están trayendo otras doctrinas y utilizan textos de la Biblia, decir que si alguien viniese con otra doctrina, recházalo, échalo fuera, no lo escuches, ¿no? O cuando se empieza a hablar de que tenemos que estudiar más la palabra, profundizar en la palabra, lo que dije hace un rato, ¿no? No tenemos que entender a Dios, no tenemos que estudiar a Dios. Y es triste, a mí me causa tristeza este tipo de cosas porque, o sea, yo siempre he sido muy curioso con los temas, siempre me ha llamado la atención, digo, escucharlos, conversar con ustedes, caminar con ustedes, porque uno aprende, pero me gustaría que eso mismo sea impregnado en la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Que gente tenga esta curiosidad de realmente entender por qué cree lo que cree. Y yo creo también que esto ocurre cuando estamos pensando también en el prójimo. O sea, me pasa porque intento pensar en cómo le voy a responder a alguien que tiene una pregunta que yo desconozco su respuesta o que al menos no tengo una forma de guiarlo, ¿no? Entonces, y la gente que no se preocupa por aprender más, me parece que es la gente que no tiene interés tampoco de compartir más. Entonces, Sí, sí, es complicado. es difícil, o sea. Sí. ¿Cómo hacemos con el tema de la membresía? ¿Cómo hacemos con el tema de las confesiones de fe? No sé, de las iglesias que conozco, ni el 10% debe conocer qué es una confesión de fe o debe tenerla. Sí, bueno, yo diría, me parece un número bajo, el 10%. Yo creo que muchos la saben, pero consideran que para esta época ya es algo obsoleto, Claro, ¿no?
Entonces, claro, es como que muy antiguo, no funciona, no es contextual, pero yo no creería que no. De hecho, que creería todo lo contrario, que este es el momento para hablarlo más. Porque hablamos de gente muy libre, en el sentido de que, no libre, no es la palabra libre, gente muy Independiente. independiente, autosuficiente, sin deseo de pertenecer a, ¿no? O sea, es como que estoy acá, estoy acá, estoy acá, pero no quiero comprometerme mucho, ¿no? Entonces es un buen momento como para cambiar este chip a mucha gente, joven sobre todo, Ujú. y decirle, ¿sabes qué? Dios quiere que tú te ancles en una iglesia local, que te sometas a una iglesia local, que sirvas a una iglesia local y que entiendas que la responsabilidad de hacer crecer esa iglesia no es del grupo de líderes ni del consejo solamente, sino es de todos los miembros. Ya. Y ahí es la diferencia, ¿no? A un miembro, tú puedes decirle, oye, tú eres miembro, es tu responsabilidad. A un asistente, no, él es asistente. Él viene, está participando. El anhelo es que todo asistente cargue en algún momento sobre sus hombros la responsabilidad de hacer la iglesia. Ujú. Pero con los miembros, el miembro se somete y te da la autoridad de que tú puedas decirle, oye, mira, necesitamos que cumplas con esta responsabilidad que la escritura te da como creyente. Ya. Eh, entonces, ese es, yo creo que los desafíos. Hay muchas iglesias que, no quiero decir que está mal necesariamente, pero yo creería que no es la mejor forma de que se sostiene solo un grupo de staff. Ujú. O sea, ese staff de 20 personas sostenidas por la iglesia, que tienen un sueldo, que trabajan a tiempo Económicamente completo, hablando. ajá, ese staff sostiene toda la estructura. Tienen voluntarios, pero si un voluntario falla, tienen gente que hace que todo funcione, cultos, grupos pequeños, reuniones, administración, todo eso. Yo creería, tal vez soy muy así soñador, muy idealista, ¿no? Pero yo creo que la Biblia lo que orienta es que lo que sostiene la iglesia es la membresía de la iglesia, no lo que está arriba. Ok. Yo escuché a alguien decir, una iglesia sin pastor sigue siendo iglesia. Y es cierto. O sea, una iglesia sin pastor sigue siendo iglesia. Hay momentos en los que las iglesias tristemente se quedan sin pastores. Porque el pastor fallece, porque el Ujú. pastor, no sé, lo llevan a otro lado, o porque el pastor hay que sacarlo por una indisciplina, un pecado, no sé. Y hay iglesias que se quedan sin pastor temporalmente, ¿no? No sé, pasa. Pero esa iglesia sigue siendo iglesia. Claro. Lo que hace que la iglesia sea iglesia es los miembros, miembros comprometidos. Ok. Por ejemplo, cuando hablamos qué es una iglesia, hablar de Jesús, un grupo de personas que hablan de Jesús. Yo puedo hacer eso con mis compañeros de la universidad, yo puedo tener conversaciones profundas de Dios. Y no es una iglesia. Claro, lo que hace mucho la diferencia es el compromiso. Un grupo de personas Comprometida. comprometidas entre sí, sometidas entre sí. Entonces, por eso es que un grupo pequeño de una universidad no es una iglesia. Es un grupo pequeño de una universidad, es una comunidad de cristianos que se reúne y Jesús está en medio de ellos y hay que hacer más de eso. Pero iglesia local, según lo que yo encuentro en la escritura, implica el unos a otros, ¿no? Y amarse unos a otros, respetarse unos a otros, exhortarse, someterse, etcétera, etcétera. Pero algo importante es el estar comprometidos, ¿no? Esta es la iglesia, esta es mi iglesia. Yo sirvo aquí y Dios me ha puesto aquí y es mi responsabilidad que esto funcione. Si algo está mal, no es motivo para que te vayas de la iglesia. Más bien es motivo para que te quedes en la iglesia, para que te ayude y como eres consciente de que algo está mal, te ayudes a resolverlo. Porque la responsabilidad de que algo que está mal se corrija, obvio es del pastor, del consejo, de todos, pero no solo de ellos, es también de los miembros. No. Entonces, si algo está mal, también es responsabilidad de los miembros. Un miembro que zafa de esa responsabilidad y le echa la culpa El pastor. al pastor, al líder y todo eso, que tal vez tengan gran parte de la culpa de la responsabilidad, no excluye a que el miembro que no sea parte también de ese problema y también tenga la responsabilidad de hacer algo para resolverlo, ¿no? Yo he hablado de un ejemplo negativo, pero también un ejemplo positivo. O sea, cuando las cosas salen bien, No solo no es es solo del el líder. grupo, no, es la iglesia. Claro. Somos todos, somos un cuerpo. Entonces,
yo entiendo cuando se habla de staff de la iglesia, entiendo, pero tal vez ha reforzado esa idea, ¿no? Ellos son staff, ellos son los que mueven, yo sirvo, sí. soy voluntario, pues, Sí. así como si eres voluntario de una ONG o una Claro, sin un asociación compromiso. civil, sí. Como que solo soy mano de obra, pero no depende de mí, depende de lo que organizan los demás, yo hago Claro. lo que me delegan que hacer. Yo creo que la idea de ser miembro de una iglesia es otra cosa. Ujú. Debe ser también por este sentido de, que decías tú, ¿no? De independencia, de no querer pertenecer. Yo creo que la gente sí quiere pertenecer. Lo que creo es que la gente no quiere comprometerse. Y comprometerse también implica someterse. Porque tiene que haber una autoridad Y renunciar, exacto, a la que tienes que y duele. respetar y rendirle cuentas. Y eso la gente ya no quiere. Claro, y no solo a la autoridad como una persona, sino Al cuerpo. claro, a un cuerpo horizontal, Exacto. que el pastor también está sometido a ello, Ajá. el pastor se somete a la iglesia, ¿me entiendes? Ese es otro tema incluso, ¿no? De verdad, o sea, conversamos contigo cositas y es como, da pie para hablar muchas otras cosas más, ¿no? Sí. Porque sí, o sea, luego Hasta que venga mi alumno, acá me avisan. ¿hasta qué punto hasta qué punto el pastor no se somete a la iglesia, ¿no? Porque es algo que ocurre mucho. No sé si estamos hablando contigo esta noche recién, o con alguien estábamos hablando acá sobre este punto del sometimiento del pastor, que ya no rinde cuentas, no explica, porque es un semidioso, o ya no tiene, cree que su autoridad está por encima de todas las personas y no tiene por qué responderle a nadie, ¿no? Entonces es otra cosa que ocurre, pero es complicado realmente ahorita en el ambiente, en el ámbito en el que estamos, en la época en la que estamos, en que la gente ya no quiere, de verdad no quieren, o sea, lo vemos en la estadística de matrimonios, ¿no? Ya no quieren comprometerse con nadie. ¿Por qué? Es más fácil estar, o esto ocurre, o sea, en una iglesia, en una relación, ¿no? Estoy acá, estoy probando, estoy viendo, pero nunca me comprometo con nada y nunca me vinculo con nadie porque no quiero someterme a nadie, ¿no? No quiero responderle a nadie. Y estoy viendo a quién sí puedo someterme y a quién sí puedo responderle, ¿no? Entonces, no sé, se me está pegando tu... Sí. Es que cuando algo necesito pensar, hago eso. Pues, sí, ¿no? no, es que te da eso, o sea, Sí, te digo, o sea, es que uno me lleno de... Trato de busca, ordenar las uno ideas. busca Sí. de ordenar las ideas porque también es complicado soltar algo sobre esto porque... Te puedes quemar también. Sí, no tanto el temor a quemar, sino más me preocupa decir algo incorrecto sobre esto, o sea, Claro. de dar un mal mensaje sobre lo que estamos tratando de conversar. No hay un solo tipo de gobierno. Ya. Hay iglesias más episcopales, hay iglesias más Presbiterios. presbiterianas, ¿no? Hay iglesias que tienen consistorios, Esas hay asambleas. iglesias que los diáconos son los que toman las decisiones más importantes. Todo eso. Sí hay gobiernos más saludables. No diría más saludables. ¿Pero cuáles consideras tú? Creo que no es la palabra gobiernos más saludables. Gobiernos más seguros, tal vez. Menos peligrosos. Menos peligrosos, o sea, Ya. no ese término. Pero en la Biblia tú ves que la iglesia pasó por varios procesos según circunstancias y con el proceso natural del crecimiento de la iglesia se fue organizando, ¿no? Yo creo en el presbiterio, yo creo en el grupo de ancianos, en que la responsabilidad del pastorado no esté en una persona, Ya. sino que haya un equipo pastoral, ¿no? Un equipo de presbíteros, que no necesariamente todos los presbíteros son pastores, que ejercen, que enseñan, ¿no? Pero personas maduras que te ayudan a tomar decisiones y todo eso, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo este grupo está sirviendo a la iglesia, ¿no? Y la iglesia tiene, creo que también la responsabilidad cristiana de cuidar de ellos, ¿no? De cuidar que sea un buen entorno para que ellos puedan ejercer sus funciones y todo eso. Pero, por ejemplo, no siempre se va a dar. No todas las iglesias tienen 5 pastores, 3 pastores, Sí. 8 pastores. Sería lo ideal, pero es un proceso tanto largo. Ahora, a veces también las iglesias muy organizadas, los procesos son muy lentos. Para pintar una pared tienes que esperar la asamblea de miembros y los miembros votar por el color de la pared y esa reunión Y eso no va a acabar nunca. Claro, las iglesias congregacionales que le llaman, ¿no? Que tienen ese modelo de asamblea de que se decide entre miembros. Y es bueno. Los modelos más episcopales, donde el pastor es el que decide todo y
a manera obispo, haces todo rápido, pues, ¿no? Si el pastor es muy bueno y muy bíblico y muy sano, esa iglesia explota de gente. Claro. Pero en algún momento no va a poder solo, va a necesitar personas. Entonces, es rápido, es fácil, no necesariamente es malo, pero con el tiempo se vuelve más difícil, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que a veces las iglesias nacen episcopales, ¿no? Cuando una iglesia recién plantada, Claro. pequeña. Ahora, si te vas hablando de poblaciones no alcanzadas, Un a lugar lugares rural. muy, muy recónditos, a veces vas a trabajar solo, ¿no? No es lo ideal, obviamente. Para mí, obviamente, lo más sano es un grupo. Para mí es mucha responsabilidad sobre una persona ser único pastor de una iglesia. Sí. Eh, ¿Único pastor, dices, o la única persona responsable de la iglesia? yo diría el único pastor, que el pastor es, entiendo, el responsable Claro. de la iglesia, ¿no? Entonces, sí, porque nadie tiene todo el carácter, nadie tiene todos los dones, las habilidades y la madurez. Nadie está libre de caer en algo y todo eso. Entonces, cuando hay un solo pastor pasa algo, la iglesia sufre mucho. En cambio, cuando hay muchos pastores, O al menos dos. al menos dos o más, ¿no? La cosa funciona mejor, Sí. ¿no? Amigo, no sé si gusta tener más tiempo. A mí también. De verdad, igual ha sido, como siempre, bacán y grato poder conversar contigo y grabar y sumar. Esperamos que esto sume a la gente por ahí. Prepárate para que te creen nuevos Facebook como lo hicieron con Rolando. Rolando soltó cosas y luego, luego le ocurrieron cosas también. Pero nos vamos a ver pronto. Sí, sí. Y esperemos de verdad, yo espero me dé el tiempo ya para poder grabar con toda la gente que va a visitarnos a Trujillo en estas semanas. Se va a hacer un loco. Pero me alegra, amigo, de verdad. Gracias una vez más porque siempre nos recibes Gracias acá. a ti, amigo. Gracias porque siempre has tenido esa disposición de apoyar, no solamente a mí, a la gente que siempre te visita y te acompaña acá en la ciudad. Así que, amigo, un abrazo para ti, para la iglesia, para lo que están haciendo. Y sabes que siempre estamos acá para sumar. Qué lindo. Gracias, amigo. Realmente contento de estar aquí y espero que no sea la última vez. Y me dejas la cocina limpia. Eso. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.